No sé si decir buenas tardes o buenas noches. Como que ya está entre tarde y noche, ¿verdad? Así que de cualquier manera. Damos gracias a Dios que este miércoles tenemos la oportunidad de estar aquí y todavía tenemos un buen grupito, ¿verdad? Esperamos que nadie se desanime de venir los miércoles, que Dios siga ayudándonos para tener los ánimos. Hace 15 días comenzamos hablando sobre el modelo que Jesús da para el evangelismo, ¿recuerdan? Y probablemente una de las cosas que debería a nosotros alegrarnos y motivarnos es el saber que podemos compartir con otros el evangelio. Recuerden que el evangelio, la palabra evangelio, ¿qué significa? Buenas noticias o buenas nuevas. Y generalmente cuando uno tiene una buena noticia, uno siempre la está queriendo compartir. Pero interesantemente las buenas noticias del evangelio a veces no las queremos compartir, ¿verdad? Y creo que eso es probablemente una de las razones por las cuales nosotros tal vez no encontramos en el evangelio esa buena noticia. No encontramos en el evangelio ese mensaje que deberíamos siempre tratar de compartir con otras personas, porque finalmente el evangelio es una buena noticia. El evangelio es algo que nosotros deberíamos de sentir, de querer compartir con otras personas. Y comenzamos hablando de que Jesús preparó dos equipos, ¿recuerdan? El equipo de 12, en Lucas 9, y el equipo de 70. Recuerden que los dos números son importantes en la Biblia. El número 12 es un símbolo del pueblo de Dios, y el número 70 es un símbolo de la plenitud. Así que como que para Jesús era importante el hecho de tener un equipo que además de ser una cantidad, también proyectara un mensaje, también pudiera tener un significado especial. Y esta noche vamos a hablar en Lucas capítulo 10 acerca de el primer principio que Jesús establece para que las personas puedan compartir el evangelio de una manera más eficaz y podemos decir más consistente. Dice Lucas 10:1: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió ¿cómo? De dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Aquí encontramos el primer principio del evangelismo. Y el primer principio es bien pequeño, bien corto. Es de dos en dos. ¿Será que este principio todavía se aplica? ¿O ya no se aplica? ¿Se aplica? ¿Será que es un buen principio todavía en la predicación del evangelio? Ahora, nosotros encontramos que cuando se abrió la primera misión a los gentiles, en el libro de los Hechos, vamos a leer los Hechos, capítulo 13, un poquito más adelante. Hechos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. ¿Quién fue el que escogió y a cuántos escogió para la primera misión evangélica? A los gentiles. Dice Hechos 13, versículo 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Recuerden que el primer centro cristiano se abrió en Jerusalén y era el centro encargado de evangelizar a los judíos, al pueblo de Israel. El segundo centro cristiano se abrió ¿dónde? En Antioquía de Siria. Y este era el primer centro cristiano encargado de llevar el evangelio no a los judíos sino a quién, a los gentiles.
Recuerden que Pablo fue nombrado como apóstol, ¿para quién? Para los gentiles. Y aquí vemos, ¿verdad?, que lo primero que se hace, dice el versículo 2, la iglesia de Antioquía, hay varios personajes, había profetas, maestros, está Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Así que la primera elección, ¿quién la hace? No la hace los dirigentes de la iglesia, la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló, ¿no es así? Sí, el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Noten que el mismo principio que Jesús había establecido de dos en dos es el mismo principio que se establece en el primer centro de evangelismo para los gentiles. Pero no sé si alguna vez se han preguntado, ¿por qué de dos en dos? ¿Cuál es la importancia de dos en dos? Bueno, vamos a ver una respuesta bíblica. Y vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. En el Antiguo Testamento, después de Proverbios, ¿verdad?, sigue Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9. Y vamos a ver aquí cuáles son las ventajas de dos en dos. Eclesiastés 4, 9. ¿Cuáles son las ventajas de este principio de dos en dos? Vamos a analizar las ventajas que aquí se enumeran, ¿verdad? Dice el versículo 9: porque mejor son ¿qué? Dos que uno. Y el primer principio es, ¿por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. O vamos a decir, tienen mejores resultados en su trabajo. ¿Sí? Si una persona va a hacer el evangelismo solo, puede ser que tenga buenos resultados. Pero este pasaje nos dice que cuando van dos personas, los resultados son ¿qué? Son mejores. ¿Y es verdad eso? Ahora, ¿por qué razón los resultados son mejores? En otras palabras, el trabajo que se hace de dos en dos, al final rinde más, reditúa más que si solamente se hace de uno en uno. Alguien puede decir, bueno, somos 10 aquí, cada quien que vaya solo y vamos a agarrar 10 direcciones, ¿verdad? Y si somos 10 y vamos de dos en dos, tendremos que agarrar ¿cuánto? 5. ¿Cuál va a dar mejor resultado? ¿El de 10 o el de 5? Bueno, la Biblia dice que el que va a dar más resultados es el de 5. Ahora, ¿por qué razón va a resultar mejor cuando es de dos en dos? Vamos a ver el siguiente principio, versículo 10. Porque si cayeren, ¿qué dice? El uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. ¿Qué principio encontramos aquí? Bueno, una persona sola fácilmente se puede ¿qué? Desanimar. ¿Sí? Una persona sola se puede desanimar, ¿o no es así? Yo recuerdo que salí 5 años a cortometraje cuando era yo estudiante. Y de esos 5 años estuve 4 años acompañado de un compañero, de un estudiante. Y estuve 1 año solito. 1 año tuve que ir solo porque mi compañero que iba a ir conmigo se desanimó y ya no fue. ¿Sí? Y me tuve que ir solo. Y yo no voy a preguntar de ¿cuál creen ustedes que fue mi peor año? ¿Cuál piensan que fue mi peor año? Cuando estuve solo. ¿Verdad? Así que no es necesario ir muy lejos de lo que la Biblia dice. Cuando estuve solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de los trabajos más difíciles para realizar como estudiante es el colportaje, ¿sí? Y para colportar se necesita tener mucho ánimo,
mucha dedicación. Y cuando uno está solo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, yo me levantaba y decía, oh, no voy a ir, no tengo ganas. Y no había nadie que me dijera nada, ¿verdad? Así que podría decir que empecé a trabajar y ya como media semana era miércoles y decía, mejor me voy a ir a mi casa a ver a mi mamá, ¿verdad? Y me iba, no tenía problemas, ¿verdad? Y al final, las últimas semanas, pues ya ni fui a trabajar. Pero ¿cuál fue el resultado? Bueno, apenas si pude sacar como una cuarta parte de lo que yo necesitaba. Ahora, cuando yo fui con alguien, ¿verdad? Siempre me fue muy bien. Yo recuerdo que tenía un compañero, ¿verdad? A ese compañero nunca lo voy a olvidar. De paso, él murió en un accidente aquí en Los Ángeles, hace unos años. Él se recibió de medicina, llegó a ser un doctor, pero murió en un accidente. Pero yo nunca voy a olvidar de ese compañero, porque ese compañero, para mí, ¿verdad? Fue la motivación. Y fue tan grande la motivación que él me daba todos los días, ¿verdad? Le voy a decir algo, no íbamos casi juntos a trabajar, pero estábamos juntos. Él decía, tú te vas por este lado y yo voy por este lado, y por allá nos encontramos, ¿sí? Y cuando nos encontremos vamos a comer y vamos a ver cuánto tú has hecho y cuánto yo he hecho, ¿sí? Y ese año fue el mejor año, porque fue el único año en que yo pude sacar lo de 2 años de estudio internado, 2 becas completas, ¿verdad? Tenía yo tanto dinero que, bueno, dije, ahora si voy a la universidad no voy a trabajar. No, me puse a trabajar también. Y entonces, en lugar de que yo le pagara a la universidad me pagaba a mí. ¿Qué les parece? Cada viernes me iba a recibir mi cheque. ¿Por qué? Porque yo había pagado toda mi colegiatura y seguía trabajando. Ahora, yo pude ver la bendición, ¿verdad?, de haber estado con esta persona. Después, cuando me fui solo, ahí pude ver el principio bíblico. Ay, del que anda solo cuando se desanima. ¿No es así? Entonces, como un buen principio en el evangelismo, el hecho de que se vaya de 2 en 2 va a ayudar a ¿qué? A que el equipo se pueda mantener y no se desanime. Una persona que anda sola fácilmente se va a desanimar. Así que si vamos a pensar en resultados, la Biblia dice, bueno, vamos a pensar que es mejor que 2 ir por parejas que 1. ¿Cuál es la siguiente ventaja que presenta aquí el libro de Eclesiastés? Versículo 11. Porque si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Esto está interesante. Bueno, yo creo que en los lugares donde hace calor a la gente no les preocupa esto, ¿verdad? Pero en los lugares donde hace ¿qué? Donde hace frío. Sí, y aquí estamos hablando, ¿cómo aplicamos este principio? Muy bien. Recuerden que hay cosas donde uno tiene que depender de la energía del otro, ¿sí o no? Por ejemplo, aquí el hecho de que uno depende del calor de otro, ¿no es así? Y es interesante porque este principio se puede ver muy claramente, por ejemplo, en el matrimonio. Es más fácil calentarse cuando se está durmiendo junto con otra persona, ¿no es así? Y cuando hace frío, claro, que cuando se está durmiendo solo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos, vamos a decir, de la energía de otras personas. Necesitamos, ¿verdad?, de la fuerza de otras personas. Hay cosas que uno no puede realizar solo. Por ejemplo, las personas que trabajan, por ejemplo, haciendo mecánica, las personas que trabajan haciendo construcción, ¿verdad? Las personas que trabajan en, no sé, plomería, hermano José, pero siempre tener a alguien, ¿verdad?, como que es una ventaja, ¿no les parece? Porque el mecánico está abajo y necesita una llave, tiene que levantarse y ir a buscar, pero si tiene uno ahí, hey, pásame esta llave, pásame esta pinza, ¿verdad? Si el hermano José está ya metido debajo de una casa, ¿no?,
y apenas entró arrastrando se le olvidó algo en su carro, es más fácil que alguien le pida que se lo traiga. En otras palabras, siempre vamos a necesitar ¿de quién? De alguien más. Ahora, ¿qué pasa en el evangelismo? Se necesita el apoyo de alguien, se necesita la energía de alguien más que nos ayude. Vamos al siguiente principio, versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, este me gusta, dos que le resistirán, y el cordón de 3 dobleces no se rompe. ¿Qué quiere decir este principio? Imagínense que usted va a una casa, ¿verdad? Y se encuentran allí a una de esas personas que les gusta contradecir, ¿sí? O que aprendió muchas cosas para humillar a los que van con la Biblia, o que está listo para decir, bueno, aquí viene este, ¿verdad? Ahorita yo le voy a demostrar que no sabe nada. Hay un principio que es bien importante. Por ejemplo, a veces estamos dando un estudio y le hacen una pregunta a uno, y como que uno se queda en el aire, ¿no es así? Y de repente el compañero da una buena respuesta. ¿Les ha pasado eso? Sí, eso ocurre. De repente, bueno, ¿qué voy a contestar? Y el compañero da una buena respuesta. Yo recuerdo una de las cosas que a mí me ocurrieron, por ejemplo, cuando yo iba a visitar a mi madre en el estado de Veracruz. Mi madre siempre me invitaba a dar estudio bíblico. Dijo, vamos a visitar a una persona, vamos a dar un estudio bíblico, vamos a visitar a una persona de otra denominación, hasta un pastor. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que casi siempre yo estaba ahí tratando de contestar, pero a veces me hacían una pregunta que yo decía, ¿cómo le voy a contestar? ¿Y quién cree que salía? Yo era pastor, pero ¿quién cree que salí? Y yo me asombré. Miren, mi madre sabía dar la respuesta que yo no tenía. Sí. Por eso dice aquí, ¿verdad? Si hay uno solo y alguien le sale al encuentro, bueno, es más fácil que le resista que estando dos, que estando uno. Y este es un principio que se aplica muy bien al evangelismo. No solo es por el hecho de llevar a alguien para sentirse bien, sino es por el hecho de que hay un principio importante en la predicación del evangelio de 2 en 2. ¿Sí? Ahora, a mí, aún actualmente, me gusta ir de 2 en 2, ¿verdad? Puede ser la esposa, puede ser algún hermano de la iglesia, puede ser un muchacho, alguna persona que uno siente que por el hecho de que ya hay alguien allí, ya hay más ánimo, ya hay más decisión, y los resultados, como dice la Escritura, podrán ser ¿qué? Mejores, se podrán ver mejores. Por eso yo creo que este principio no se ha quedado obsoleto. Este principio no se ha quedado allá como un principio anticuado. Es un principio que sigue siendo válido para la predicación del evangelio en nuestros días. Sin embargo, a veces hay un problema. ¿Cuál es el problema que puede existir? Y vamos al libro de Amós. Amós, capítulo más adelante, en los profetas menores. Después de Ezequiel sigue sigue Daniel, Oseas, Joel, y después sigue Amós. Amós, capítulo 3, versículo 3. ¿Cuál es el problema que a menudo se tiene que enfrentar al buscar a alguien para estar juntos o para compartir juntos? Amós, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice este versículo? Amós 3:3, ¿ya lo tenemos? ¿Andarán qué? ¿Andarán 2 juntos? Sino que si no estuvieren de acuerdo. ¿Cuál es el mayor desafío para las parejas? En todos los aspectos. ¿Cuál es el mayor desafío para las parejas? Ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y este es un principio que comienza, por ejemplo, en el mismo matrimonio. ¿No es así? El hecho de
de estar de acuerdo, de ponerse de acuerdo. Por ejemplo, si vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. Aquí encontramos una declaración que como que uno la tiene que pensar y decir, bueno, ¿qué hay detrás de una compañía? Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre que esté solo. Yo creo que se aplica a la mujer, ¿no es cierto? No es bueno que el hombre, no es bueno que la mujer esté solo. Le haré una ayuda, ¿cómo? Fíjense, ¿qué significa la palabra idónea? Adecuada, ¿verdad? Apropiada. Tal vez apropiada sería la mejor palabra. Le voy a hacer una ayuda que sea como apropiada, adecuada para él. Ahora, interesantemente, a veces uno descubre que el hombre y la mujer somos tan distintos, ¿no es así? O alguien no ha descubierto eso todavía, ¿verdad? Uno descubre que el hombre y la mujer son ¿qué? Son tan distintos. Pero interesantemente, en el plan de Dios fue hacerlos de esa manera y sería la forma apropiada en que dos estuvieran juntos. ¿Qué les parece? Es extraño, pero Dios así lo hizo. Uno siempre piensa, ¿verdad? Bueno, pues para que dos anden juntos, pues tienen que ser iguales. Pero aquí encontramos que no necesariamente, ¿o sí? No necesariamente. ¿Saben que las compañías que son iguales fracasan? ¿No funcionan? Funcionan más las que no son exactamente iguales, pero que pueden vivir como de acuerdo. Y eso sí es importante. Así que no es necesario que un hombre y una mujer sean iguales, nunca lo van a hacer, ¿o sí? Nunca lo van a hacer, van a ser diferentes. Pero sí es posible que aunque un hombre y una mujer son distintos, o aunque nadie es igual a nosotros, ni piensa igual a nosotros, podamos vivir como de acuerdo, podamos andar de acuerdo. Y este probablemente es el desafío más grande que todos los seres humanos tenemos. ¿Cómo vivir de acuerdo? ¿Cómo estar de acuerdo con alguien que no es exactamente como yo soy? Ahora, muchas veces los desacuerdos también pueden llevar a buenos resultados, ¿o no? Y vamos a ver uno de ellos. Por ejemplo, vamos al libro de Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Y vamos a notar aquí, versículo 36 hasta el versículo 41. Un desacuerdo provechoso. Un desacuerdo provechoso. Hechos 15, 36. ¿Ya lo tenemos? Dice: después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Recuerden que este Juan Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos. Es el mismo. Ahora, resulta que Bernabé pues era pariente de Juan Marcos, y él le dijo a Pablo: mira, ¿por qué no llevamos a Juan Marcos? Pero ya había habido un problema, versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar ¿a quién? Llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Así que aquí dos compañeros que habían estado juntos, Pablo y Bernabé, llegaron ¿a qué? A un desacuerdo, ¿verdad? Y no fue cualquier tipo de desacuerdo, porque Bernabé insistía: vamos a llevar a Marcos. Y tal vez Bernabé le decía a Pablo: mira, sí, él se regresó porque pues habían tenido problemas allá, ¿verdad? Especialmente cuando a Pablo lo apedreaban, lo azotaban o los perseguían. Juan Marcos era una persona joven, era un muchacho, y tal vez era lógico que en un momento se desanimó y se le regresó, ¿verdad? Pero Pablo ya no lo quería llevar. Y entonces vemos lo que dice el siguiente versículo. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro.
Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Yo le pregunto, esta separación, este desacuerdo, ¿fue para bien o para mal? Hay desacuerdos que son para bien, y este fue un desacuerdo que fue para bien, porque en lugar de ser un equipo, se formaron ¿cuántos? Dos equipos. Y si ustedes leen, ¿verdad?, los relatos, los dos equipos pudieron hacer más de lo que había hecho un solo equipo. Así que aquí encontramos otro principio, y el principio es que los equipos no siempre se deben mantener donde se encuentran, sino deben de ¿qué? Dividirse. ¿Para qué? Para crecer. Dividirse para aumentar. Es como, por ejemplo, las iglesias a veces tienen que dividir, ¿no es cierto? Y yo he conocido muchas iglesias que se dividen por desacuerdo, ¿verdad? Desacuerdo en un proyecto de la iglesia, desacuerdo en algunas circunstancias. E interesantemente, cuando hay un desacuerdo, muchos hermanos, ¿verdad?, se va a un grupo, ¿y qué hacen? Van y forman otra iglesia. Por ejemplo, allá en Chiapas, en Tapachula, Chiapas, las iglesias más grandes que yo conocí cuando fui eran dos iglesias que habían sido una, pero que hubo un desacuerdo entre los hermanos, no un pleito, ¿verdad?, un desacuerdo. Entonces unos decidieron irse a hacer la obra a otro lugar, y las dos iglesias crecieron tanto que después empezaron a dar hijas y a crecer, y ahora la obra es muy grande en ese lugar. Pero el principio es el mismo que se establece para ahora. Es mejor dos que uno. Y cuando el equipo se divide, ¿es para qué? Para crecer. Es para crecer, ¿verdad? Que los desacuerdos no sean para destruir, que los desacuerdos no sean para disminuir, que los desacuerdos sean ¿para qué? Para crecer y para aumentar. Así que yo les invito que si usted no está haciendo, si usted no está compartiendo el Evangelio y le gustaría hacerlo, bueno, vaya pensando en este principio. Vamos a ir pensando en tener a alguien que nos acompañe para la obra del Evangelio. Que Dios nos ayude para que al compartir con otras personas, al compartir con un compañero la obra de Dios, podamos no solamente llevar las buenas nuevas, sino también recibir apoyo y fortaleza espiritual el uno con el otro. Que Dios les bendiga. Y bueno, dentro de 15 días vamos a estar el siguiente principio que Jesús establece para la predicación del Evangelio. Y no se olviden, es una gran bendición compartir las buenas nuevas, las buenas noticias de la salvación.